de un trabajador que no le escapa las letras. Marcela Dacol, bienvenida a esto que hemos denominado un espacio para charlar de la LUC, principalmente de los 135 artículos que se quieren anular en el próximo referéndum. Gracias por participar y por estar aquí con nosotros. En realidad la agradecida soy yo. Gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, como siempre tratando de aportar un granito de arena y de sumar a la campaña del voto sí. Bueno, excelente. En el ámbito que te desarrollás, principalmente, que creo que es el de la educación, como así tú lo manifestabas, el debate con respecto a la ley de urgente consideración fue profundo. Los sindicatos de la enseñanza se tomaron su tiempo, lo analizaron detenidamente, generalmente como siempre lo hacen, ¿no? Pese a que vienen en una situación actual bastante golpeados, porque así lo vemos día a día en los medios de comunicación, han también tenido unas elecciones de la enseñanza en algunos ámbitos muy buenas, pero en términos generales, esa discusión que hubo con respecto a la LUC, ¿qué le dejó y por qué toman la decisión de algunos artículos de la ley de urgente consideración proponer anularlos? Bien, realmente la ley de urgente consideración es nefasta en todo sentido y con respecto a la educación más aún. Si se entiende de que en realidad la educación en Uruguay, que es una educación pública estatal, es un verdadero botín de guerra y es un verdadero botín desde el punto de vista político, ideológico y también comercial. Para graficarlo, el 80% de las personas en edad de estudiar optan por la educación pública estatal y hay un porcentaje de un 20% que va a instituciones privadas. Esto va variando aparte a lo largo de los diferentes subsistemas que tenemos en la educación. Recordemos que nosotros tenemos un subsistema que es de primaria, después los dos subsistemas de educación media y tenemos la de formación docente. En formación docente es más ambicioso aún, porque en realidad más del 90% de la formación docente está en manos del Estado. Y hoy día esto es una de las cosas que la ley de urgente consideración cambia y que tiene que ver con este pronunciamiento de dejar el trabajo que se venía haciendo en pos de una universidad de la educación y además cómo lo afecta o impacta directamente en el estudiantado, dado que los estudiantes de formación docente, alrededor de 2.000 estudiantes, percibían una beca por esa formación. Recordemos que nosotros tenemos los CERPs a lo largo y ancho del país, donde hay becas de transporte, de alimentación y de hospedaje. Y bueno, con la nueva ley de urgente consideración, en realidad los sistemas de becas o las becas pasarían a quienes tienen la calidad de universitarios. Y si uno revisa, los únicos institutos de formación docente en términos de universitarios no son más de 2 y que están en la órbita privada. Así que bueno, esa es una impronta muy importante. Después viene a cambiar toda la matriz de cómo concebimos la educación los uruguayos. Cuando digo concebimos la educación tiene que ver con José Pedro Varela para acá, o sea, José Pedro Varela que justamente fue quien estableció nuestros principios o principales pilares, que tiene que ver con una educación laica, con una educación gratuita y obligatoria para el acceso de todos los estudiantes, ahora se ve también menguado. Nosotros decimos que hay una campaña de privatización de la educación y se nos ha criticado, se nos ha llamado de mentirosos, con respecto a estas alertas que hemos querido encender. Y en realidad, si bien, como ya lo hemos expresado en diferentes medios de comunicación o en los lugares a donde nos han invitado a debatir, no se está poniendo un cartel fuera de las instituciones donde dicen ahora será privado, sí hay indicios de privatización donde las personas que quieran acceder a su derecho a estudiar van a tener que, lamentablemente, tener una contraprestación económica en esto. Para hacerlo más gráfico,
Se eliminó, por ejemplo, en el artículo que habla de que la educación es un derecho humano fundamental, como lo teníamos establecido en la ley de educación, y ahora la educación pasa a ser un servicio. O sea, este cambio de nombre, en realidad de servicio, lo que está diciendo es que, bueno, si es un servicio yo lo puedo contratar, ¿sí? Se puede alquilar, vender, rentar. No es un cambio menor. Otro cambio también que tiene que ver es la desaparición de la obligatoriedad, sobre todo de la responsabilidad del Estado con lo que tiene que ver con la educación inicial y con todo lo que tiene que ver con espacios pedagógicos. Entonces, nosotros tememos porque esa educación que en Uruguay por ley de educación estaba desde 0 años, o sea, donde existía los institutos o los lugares donde estaba la estimulación temprana y allí la familia podía llevar a sus niños, ahora el Estado ya no está obligado a poder ofrecerlo. Entonces, la situación a veces no pasa por esa cosa no tan naif de decir, bueno, sí, entonces, o tan romántica como tienen algunos la idea de que qué lindo que el niño esté en casa y que en realidad se eduque en casa con la familia y los hermanitos, porque esa situación idílica en realidad no es una situación real que vivan todas las familias. Hay una necesidad de las mamás, sobre todo porque tenemos muchas jefas de hogar, que bueno, necesitan un lugar donde sus hijos estén y que además estén realmente atendidos. Y cuando decimos atendido no es un depósito donde el niño se queda, es un lugar que cuenta con técnicos para que ese niño sea estimulado, sea cuidado y comienza a tomar sus primeros pasos en la etapa de los aprendizajes. Entonces requiere realmente de un control estatal, de una visión del Estado que tiene que estar respaldando eso. También pasa, por ejemplo, con las mamás que de repente quieren, y que me ha pasado, yo tengo alumnas ya grandes, sobre todo en UTU, que quieren retomar sus estudios y que no encuentran un lugar o quien pueda, bueno, cuidar de sus hijos en ese momento en que ellas están estudiando. Entonces también, qué bueno es que el Estado esté asegurando entonces a esas mamás un espacio donde estén sus hijos. Otra situación que nosotros mencionábamos también tiene que ver con la desaparición taxativa que está en el artículo que habla de la educación media. En la ley de educación, la 18.437, allí se menciona cada uno de los cursos de educación técnico profesional y de nivel secundario. Uno puede pensar que bueno, que ya no está tan fijo y que abre las posibilidades de otras cosas, pero tenemos una alerta encendida que tiene que ver con que en secundaria el bachillerato artístico desapareció. O sea, ya a partir del año 2022 no estará como una de las propuestas educativas a las cuales los estudiantes pueden acceder. Por lo tanto, nos preguntamos qué va a ser de todos esos estudiantes que realmente quieren hacer una carrera vinculada con el arte. Después también lo que tiene que ver esta alerta que tenemos, que lo dicen las propias autoridades de la ANEP, de encaminar la educación media hacia un bachillerato genérico. Entonces, nosotros lo analizamos en los diferentes colectivos docentes, y hablar de un bachillerato genérico es algo así como continuar o perpetuar el ciclo básico. Ya en vez de 3 años, entonces 6 años de un ciclo básico de un nada, que también debería preocuparnos, porque entonces vamos a tener a un adolescente o a un joven que esté saliendo de un ciclo medio y que no le esté dando las herramientas, ya sea para encaminarse a un estudio terciario universitario, donde necesita esos elementos, obviamente, para poder seguir construyendo aprendizajes, y también para cualquier otro joven que quiera de repente sumarse a un emprendimiento familiar o emprendimiento propio, que tampoco va a tener las herramientas. Entonces, como contrapartida de eso, uno ve, y yo ahora venía caminando por Salto, que hay institutos privados que, o casualidad, están ofreciendo esas propuestas educativas de bachilleratos diversificados, cuando por el camino inverso la educación pública estatal se estaría retirando de ofrecer ese tipo de educación. Entonces, eso también, porque ¿qué pasa? Por un lado, van a poder acceder quienes puedan pagarlo, y tal vez
hay familias o papás que puedan pagar la mejor educación para sus hijos y los puedan enviar a esas propuestas que están haciendo los institutos privados. Pero muchos papás cuyo núcleo familiar es grande o que tienen un ingreso muy reducido, por más que quieran, no van a poder darle a sus hijos las herramientas para estudiar o para seguir estudiando. Entonces esa es otra preocupación que creo que nos tiene que alertar hacia lo inmediato, por lo menos a todo vecino o vecino que quiere saber qué está pasando con la educación. Exactamente. Además también al escucharte es muy gráfico lo de retroceso, ¿no? Que muchas veces en la campaña de recolección de firmas se habló de lo que implica la LUC en términos de retroceso, y creo que en estas palabras que tú nos brindas, eso también está gráfico, ¿no? O sea, y vamos a la mamá y al papá que necesitan enviar a los chicos al CAIF. No solamente por la necesidad laboral, sino también por esa estimulación temprana, por esa institucionalización, esa cuestión de convivir con otros niños. Cada vez esa cuestión iba en un camino de tener mayores espacios. Bueno, se organizaban a través del sistema de cuidado los trabajadores de determinado lugar y por ahí tenían la oportunidad de abrir un centro de atención de este tipo. Y también lo mismo lo veíamos en secundaria. Entonces, ¿cómo se plantean retrocesos en estos términos que en definitiva lo sufre la familia y capaz en el día a día no nos está llegando fuertemente, pero cómo este proceso acumulativo realmente nos puede afectar, ¿no? Desde el lugar que estemos, desde el lugar de trabajadores, porque acá hay un número de trabajadores de la enseñanza que también se van a ver afectados por la cantidad de puestos de trabajo que se va a ver reducida o que se va a cambiar al sector privado, desde el punto de vista de los niños y de los jóvenes, y también desde las situaciones de los cuidadores, ¿no? De decir, bueno, quiénes tienen ese rol de cuidar. Así que, digo, por lo menos con tus palabras se me venía ese esquema de retroceso, y también el recordar que los jóvenes, justamente los estudiantes del bachillerato de arte, se han manifestado y son parte de esta campaña muy preocupados, ¿no? Por la situación, y que tampoco digamos, está ubicada en la realidad, ¿no? Porque en estas cuestiones de la pandemia y las actividades económicas actuales que vemos, hemos visto, quizás no nos ha llegado tanto a Salto, pero sí al Uruguay, un número de producciones audiovisuales para cadenas internacionales que eligen Uruguay como sede de locaciones de películas, de series y demás. Y justamente una de las cuestiones que planteaban es la falta de profesionales vinculados al arte, al audiovisual, formados en Uruguay. Entonces, cómo se van planteando retrocesos, y cada vez que tenemos un entrevistado que es idóneo en determinado tema, justamente nos abre esta ventana, esta otra mirada que por ahí en el día a día no la tenemos. Así es, y celebrar realmente este despertar que han tenido los estudiantes, incluso aquí en Salto, de movilización en defensa de su educación. Nos preocupa un poco, hay incipientemente un grupo de padres de apoyo a la educación. Nos parece que están invitados a sumarse a esta campaña, a pensar, acercarse a la comisión Voto Sí, como acercarse ya sea a quienes estamos en los sindicatos de la educación, a poder tener de repente más elementos y poder conversar sobre esto, porque realmente hay cosas de la ley de urgente consideración que ya han entrado con todo su vigor, y hay otras que están un poco adormecidas o que están un poco dilatadas en el tiempo, lo que no significa que después de un 27 de marzo que se tome la decisión puedan impactar con toda su fuerza, en este caso en la educación pública o no. La ley de urgente consideración ataca a los trabajadores y beneficia a unos pocos uruguayos. Eso lo vemos en la estigmatización de la huelga, lo vemos también con algunos temas vinculados al apartado de seguridad, a la consideración de los piquetes, distintas situaciones. Pero el trabajador de la educación, el trabajador de la enseñanza también se ve muy afectado, principalmente en la estructura de los subsistemas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esto en realidad la ley de urgente consideración es una instauración de una política de gobierno, es una política neoliberal
que realmente atiende el interés de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Por eso nosotros decimos también de que es una ley antipopular. Cuando decimos antipopular es antipueblo. O sea, si uno se pone a mirar toda la normativa que se establece, en realidad lo que hace es atacar o debilitar las bases mismas de la sociedad. Hace un rato mencionábamos lo que tiene que ver con los derechos en la educación, y ahora vos mencionabas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores a poder reivindicarse. Una situación que realmente la misma Organización Internacional del Trabajo lo está diciendo, que no puede haber una criminalización del derecho a huelga de los trabajadores. Luego, en lo que tiene que ver directamente cómo afecta a los trabajadores de la educación, bien, esto es un efecto de que ha venido ya de una campaña de desprestigio social con respecto al docente, y que ahora tampoco es cierto que con la tan mentada autonomía de los centros, que es una de las cosas con la que están haciendo un poco de énfasis, se le da al docente mayor autonomía en realidad en cuanto a derecho a poder resolver cosas, porque en realidad la autonomía pasa a ser ahora en realidad una herramienta para que los centros resuelvan la falta de recursos, para que los centros resuelvan cómo van a poder paliar la situación de desigualdad que tienen en los contextos donde están cada uno de esos centros. Entonces no es verdad que la autonomía de los centros viene a favorecer al docente o a las instituciones educativas, todo lo contrario. Nosotros entendemos de que eso tiene que ser parte de una política nacional, estatal, por tanto pública, y que tiene que desplegarse en todo el territorio nacional, obviamente respetando las particularidades de cada centro, que eso ya se está haciendo. Y por el contrario, se está quitando a los trabajadores de la educación, y no solo a los trabajadores de la educación, también a los padres, también a los estudiantes, de los espacios reales de participación que estaban en la ley, o que estaban en la ley que todavía es actual, pero que se ha modificado, que es la 18.437. Allí han desaparecido los consejos de participación, allí también desaparece el rol del docente elegido por sus pares para ocupar un lugar dentro del consejo, desaparece la figura del colegiado, que realmente habría un abanico de discusión entre diferentes actores sobre qué medidas tomar con respecto al desconcentrado, y lo dejan la figura unipersonal, gerencial, de alguien que va a tomar las decisiones. Decisiones además que atentan contra la propia Constitución de la República. Recordemos que nosotros por Constitución de la República la educación es un ente desconcentrado, y que con esto ahora va a quedar subsumida al poder del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Una situación realmente aberrante, a contrapelo de lo que es la legislación, pero además a lo que es la costumbre de los uruguayos de justamente querer caminar. Hoy vos hablabas de retrocesos, ¿no? Y esto tiene que ver con un retroceso, porque cuando Uruguay se estaba encaminando a poder tener una independencia técnica con respecto a las decisiones políticas partidarias, ahora vuelven a juntarse. Esto es muy interesante. Nosotros como colectivo docente, y ya no tanto estoy hablando como militante sindical, sino como miembro de las asambleas técnico-docentes que existen en nuestro país, y que son un caso único en el mundo, abro un paréntesis por acá porque nos tenemos que sentir muy orgullosos realmente de nuestras asambleas técnico-docentes, siempre hemos revalorizado y hemos reivindicado la autonomía y el cogobierno. ¿Autonomía en qué sentido? Bueno, en esa libertad de los actores relacionados con la educación de poder tomar decisiones en cuanto a lo técnico, a lo pedagógico, a lo político, educativo, y en cuanto a la administración de lo que tiene que ver su desconcentrado. Y el cogobierno tenía que ver con esa figura, justamente de tener a nuestros delegados allí representados para que pudieran dialogar y construir juntos. En vez de encaminarnos hacia eso, que todavía Uruguay no tiene excepto la Universidad de la República, no tiene una educación de ANEP cogobernada, retrocedemos y vamos realmente a un poder que se ata cada vez más
al poder político que cambia cada 4 años. Entonces, la situación en la que estamos es que no podemos atar la educación, que es un proceso de la persona desde que entra al sistema educativo hasta que sale, a un periodo de 4 años que se mide con un resultado electoral. No puede ser así. La educación tiene y debe ser una política de Estado. Exactamente, además en la base de una democracia plena, ¿no? Que nuestro país se destaca, pero que hay que cuidar siempre a la democracia. Sinceramente son muchos los aspectos de la educación que seguramente podemos seguir conversando porque se nota la idoneidad y el estudio vinculado al tema, pero en términos generales también pensarnos en la otra parte, ¿no? Justamente tú has sido parte de algunos de los debates, pero también escuchamos en los medios de comunicación a los defensores de la LUC y vemos algunos conceptos muy en el aire. De hecho, también hubo algunas declaraciones que fueron, si se quiere, desacertadas, por decirlo de alguna manera, como es la sovietización de la educación uruguaya, cuestiones que seguramente estamos muy lejos de que pasen, o cuestiones vinculadas a la liberación de presos, por ejemplo, para mencionar 2 ejemplos dichos por ministros, o sea, por miembros del gobierno que de alguna manera quieren llevar como mentiras a la población. Y otro de los conceptos que se usa mucho es el de la libertad, ¿no? Como que si fuera una palabra suelta que yo la puedo agarrar y en nombre de la libertad decir cualquier cosa. ¿Te ha tocado justamente en algunos de los debates escuchar a la otra parte hablar de libertad? ¿Qué te genera esa cuestión? Bien, nosotros partimos de la base de que en realidad la libertad por sí sola no garantiza los derechos, no garantiza ningún derecho. Vemos sí de parte de quienes defienden la ley de urgente consideración esa cosa de marketing, ¿no? Donde se basan únicamente en un eslogan como más seguridad, más libertad, y pasa por esas palabras que en realidad son vacías. Y nosotros estamos haciendo el esfuerzo desde la Comisión Voto Sí, justamente para poder informar a la población. Pero además estamos convencidos de que la gente merece que estas cosas se discutan. No puede pasar por un panfleto, no puede ser por una palabra pegadiza o por algo que se diga ligeramente. Tiene que realmente venir acompañado de información, y estas son las cosas que nosotros venimos a justamente a querer traer. Una de las grandes falacias, si es que a nosotros se nos acusa de mentirosos porque decimos que la educación está en vías a privatizarse o abre las alertas en cuanto a la privatización, tiene que ver, por ejemplo, con la sección de adopción, ¿no? Donde en realidad desde quienes proponemos la derogación, dentro de esos 135 artículos, únicamente hacemos referencia a 2 de ellos, que son el 403 y el 404. Y ninguno, en realidad, de los 2 artículos dice que la gente no podrá adoptar o que se quiere prolongar el periodo de espera para adopción, o todo lo contrario, de que no queremos que eso se acorte. Los 2 artículos que proponemos derogar tienen que ver exclusivamente con que no desaparezcan los equipos técnicos, que son las personas idóneas para poder evaluar al niño que será adoptado y para evaluar también a las familias que van a recibir a ese niño o a esos niños. Entonces, tenemos una preocupación importante y nos parece que no es saludable que se mienta, porque esa es la palabra, que se diga semejante mentira y que genere en las personas que están esperando la adopción ese temor a que la ley de alguna manera los va a favorecer, o que nosotros estamos en el camino equivocado queriendo justamente cercenar ese derecho. Algo que también se embanderan un poco, en que dice que la ley genera derechos. Nosotros creemos que no, pensamos que en realidad los corta. Esto es uno, por ejemplo, el no garantizarle a los niños y el no garantizarle a las familias de que va a haber personas capacitadas evaluando la situación para que todos puedan favorecerse de esa adopción. Nos parece que es serio y que es importante y que ese es el derecho. Lo mismo pasa con otros aspectos. Exactamente, sí. Que podemos mencionar también, como tiene que ver, por ejemplo, con seguridad.
que tiene que ver también con lo de alquileres, que es otro caballito también de batalla, donde en realidad se insiste en la figura del alquiler sin garantías, cuando la figura del alquiler sin garantías no está cuestionada, cuando ya existía. No nos estamos oponiendo a eso, y los artículos que se intentan derogar, y para esto sugiero invitar a los compañeros de FUCBAN que tienen cabal conocimiento de todo ese articulado, tiene que ver primero con el desalojo express, porque no resuelve el problema habitacional, sino que por el contrario lo que hace es resolver un desalojo para quien está para el que está alquilando, y también lo hablan los compañeros de FUCBAN, pero quienes están en este momento en cooperativas de vivienda lo están viviendo en carne propia. Tiene que ver también con ese retiro del Estado en cuanto a los derechos que tienen para acceso de préstamos, para acceso de las viviendas, y justamente se genera más especulación inmobiliaria de la que nosotros, trabajadores que aspiramos a una vivienda digna y social, quisiéramos. Exactamente, sí. Bueno, otra mercancía, ¿no? O sea, la educación una mercancía para unos pocos, la vivienda una mercancía para unos pocos, los niños como mercancía, ¿no? Uh-huh. Porque con estas modificaciones el niño pierde su centralidad, que es lo que nos debería de estar preocupando cuando hablamos de adopciones, y acá realmente se lo deja sin garantías, y que no tenga las garantías necesarias realmente puede ser muy perjudicial para su vida. Esa cuestión está presente, te agradecemos porque realmente has sido muy clara en todas tus explicaciones, y nos han quedado muchos temas. Este ciclo de charlas en profundidad continúa, sigue con otros referentes, así que bueno, vamos a ir abordando con este objetivo de llegar con información al 27 de marzo de cara al referéndum, y que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho al voto en las mejores condiciones. Así que bueno, un mensaje final de cara al día del referéndum. Bien, convocar a la gente primero a informarse, a no atarse ni a los miedos ni a los eslogans, realmente tomar conocimiento de cuáles son esos derechos que recién decíamos que se van a cercenar, de cómo se van a ver perjudicados, y ser conscientes de que esta propuesta tiene que ver más con una retracción del Estado. Si uno de los temas que nos ha quedado por fuera, por ejemplo, ha sido los de empresas públicas, ¿verdad? Y esa retracción del Estado lo que hace es justamente descubrir o dejar al descubierto a quienes tienen que estar amparados, que son los sectores más vulnerables. Nos ha pasado, lo vemos en la lectura diaria que hacemos de la realidad, cuando uno se enfrenta a los titulares y las situaciones que se generan día a día, de que por un lado tenemos entonces ese discurso que defiende la ley de urgente consideración, donde lo bueno parece que es la autorregulación del mercado, donde lo saludable parece ser entonces la retracción del Estado y ver cómo la sociedad puede resolver ciertas cosas, pero en realidad la sociedad somos todos. Nosotros construimos la sociedad, los uruguayos, el Estado uruguayo está compuesto por toda nuestra historia, por toda nuestra construcción, y es algo que no podemos descuidar. Al contrario, tenemos que seguir construyéndola y fortaleciéndola en democracia, y no permitir que estos retrocesos entonces acorten la cobertura de derechos que tenemos.